Recuperé algunas diapositivas de clases anteriores que si ustedes quieren, podemos revisar algunos conceptos que les van a permitir mejorar algunos aspectos del avance que me enviaron en el fondo del plan HASA. Así que si les parece, vamos a tener como dos clases hoy día. Una cortita y contrastante con lo que hemos visto de BRC y del plan HASA que hemos revisado la mayor parte de estos meses, pero también una pequeña revisión a diapositivas que ustedes ya tienen, pero va a ser una suerte de repaso. De hecho, yo le puse así. Me anticipé y tomé unas cuantas diapositivas, eran 15 o algo así, para que habiendo enviado el avance y habiendo revisado tantas veces esta materia, pudiéramos discutirlo un poco y enriquecer el plan HASA, sobre todo en esta parte que, como hemos dicho, el avance me refiero, es el corazón mismo del plan HASA. Así que si les parece y les va a servir como aclaración, podemos hacer esa revisión en una segunda parte de hoy día en la tarde. Depende del gusto de ustedes si quieren lo hacemos. ¿Qué les parece? ¿Hay alguien que esté de acuerdo? Por último, no es obligatorio, ¿eh? Si es para que él quiera revisar. Yo pienso que es muy útil. ¿Les parece o no? Sí, me parece. Sí, Tere, excelente. ¿Los demás sí? ¿Vale? Valentina, Rocío, Sí, Rayen, profe. David, ¿sí? No va a estar de más. Les va a servir para hacer críticas, eh, para volver atrás en una diapo y analizar un poquito más, ¿ya? Doina, si necesitas tú dedicarte a todas tus obligaciones, que no son pocas, nos puedes dejar y si hay algún problema de conexión, algo así, yo te llamo, te aviso y nos reconectamos. ¿Qué te parece? Me avisas cualquier cosa, que igual voy a estar full al frente de la compu, entonces si necesitas algo, me escribes, ¿ok? Por supuesto. Muy bien, que Bueno, vaya muy bien, ¿ah? te dejo como host, como anfitrión. Nos vemos. Chao. Excelente. Gracias. Ya, pues revisemos a ver qué tenemos por acá. Análisis, peligro, repaso. Este es lo que nos corresponde ver hoy día. Después de esto nos quedan solo dos clases, ¿ya? Nada más que eso. Fue pasando rápido el tiempo, ¿no? Ahí estamos. ¿Se ve? Sí, Tan profe, se ve. conectada, Así se ve. tan conectada que te ves, Paulina. Parece que ya estuviera a punto de salir la nave al espacio. Es que estoy en el computador del trabajo, profe. Mira, primera vez así. Excelente. Sí. Ver. Y también, Francisco, tú me mandaste un correo hoy día. ¿Mm? Sí, le mandó un correo porque de la corrección que vi del plan había algo que me dejó un poco confuso y quise como aclarar algo. Ahora, yo te puedo contestar el correo como tal, pero van a ser siempre letras que no siempre aclaran mucho. O lo podemos presentar aquí en un momento también, si te parece. Y que no te Preferiría incomoda dejar que... eso para el final. Igual me complico un poco explicando, así que prefiero que sea al final, si es que no tiene problema usted tampoco. Pero al final, para que conversemos solo los dos. Preferiría que fuera así, o al menos para no atrasar un poco la clase porque sé que algunos están como cortos de tiempo. Ah, ya, no, no, no. Sí sería dentro del horario y como tiene que ver con tu plan HACCP, puede ser muy útil la visión para los demás, pero eso depende de lo que a ti te parezca adecuado, ¿ya? Vamos a revisar brevemente entonces este estándar, que como les digo, eh, tiene una visión contrastante con los otros estándares que pueden haber en la reconocidos GFSI, que como ustedes saben, todos tienen HACCP como la guía, el esquema, el orden esencial para gestionar la inocuidad alimentaria en el proceso. Pero además tienen prerequisitos, etcétera. Si ustedes se acuerdan, el esquema BRC tiene el control de los alérgenos fuera de HACCP, lo vimos, y eso estaba en el punto 5.3, me parece, por lo menos la versión 8. Y este lo tiene aún más retirado, ni siquiera dentro del esquema mismo de la norma, y lo vamos a ver. Porque esta norma está compuesta por tres partes fundamentales. Pero la que la ha hecho un poco contradictoria y difícil de entender, muchas veces difícil de aplicar, no sé si han tenido alguno en la experiencia de ustedes, pero es algunos enfoques muy especiales que tiene. Veamos, como lo hemos conversado, esta Food Safety System Certification
es reconocida GFSI. Pero esa parte donde dice 22.000, a ustedes ya les tiene que hacer sentido de que es como la ISO 22000. Lo que pasa es que la ISO 22000 funcionó y fue adecuada y fue la ISO relacionada con la gestión de la inocuidad de los alimentos dentro de toda la gama de normas ISO que son para muchas cosas en este mundo las normas ISO. Cuando quisieron incursionar en los alimentos, el mismo Códex Alimentario dijo que era muy buena, pero y que era compatible con HACCP. Entonces, si lo incluía, estaba todo perfecto. Cuando empezaron a aparecer una serie de estos otros esquemas y que cada productor, cada mayorista que producía una gran cantidad de alimentos, digamos Kellogg's, Coca-Cola, algo así, Nestlé, se tenían que ver certificados. Si ustedes se acuerdan de esa historia que yo les conté, se veían permanentemente asediados por auditoría bajo una norma, otra norma, dependiendo quién era el cliente al cual le enviaban esas Coca-Colas, las leches Nestlé. Entonces ellos se juntaron y dijeron, oye, hagamos un fórum para que se pongan de acuerdo con estas normas. Entonces reconozcamos a todas las que tienen cosas en común y basta que yo me certifique con una para darme por satisfecho con todas. Entonces voy a tener una certificación anual o lo que sea el esquema que yo elijo. Así nació esto de GFSI. Las grandes productoras de alimentos a nivel mundial lo inventaron para de alguna manera compatibilizar, relacionar, conversar entre las distintas normas y las que son reconocidas GFSI, al ser reconocida una, son reconocidas todas. Bueno, eso en un principio para la norma ISO 22000 fue un problema. No fue aceptada. Y fundamentalmente porque tenía un problema a nivel de los prerequisitos. La norma, las normas ISO en general son muy de gestión. ¿Qué quiere decir? Que te plantea que tú debes tener implementado algo para asegurar otra cosa. O sea, es amplia. Tú ves cómo lo implementas para asegurar tal cosa. Otras normas te dicen que tú debes hacer A, B, C, D, bien puntual para obtener esa cosa. Por lo tanto, una norma como la BRC, la IFS, parecen más bien un checklist, en que viene muy dispuesto todo y puntualmente que debes cumplir con esto, con el aseo de los uniformes de las áreas más sensibles, el calzado, ¿te fijas? En cambio, en la otra te puede decir que la ropa debe garantizar que se asegura la inocuidad. Queda muy amplio. Esa amplitud la complicó, y la complicó fundamentalmente, como yo les decía, en este aspecto. Los prerequisitos no eran bien tratados ni profundizados. Cuando esto se abordó y se mejoró para hacer más corto esta parte de la clase de hoy día, y se sumó el esquema original, la ISO 22000, se formó la FSC 22. ¿Por qué? Porque mejoró los prerequisitos. Cuando esto ocurrió, se pasó a llamar FSC 22000 y fue reconocida GFSI. La ISO 22000 sigue funcionando por ahí, pero no es reconocida GFSI. Esa es la diferencia. Y ser reconocido GFSI hoy día en el mundo es casi esencial para poder negociar con los alimentos. Bueno, y como ustedes bien saben ya a esta altura de nuestro diplomado, cada una de estas normas, en el punto que sea, esto lo tienen, esta de hoy día en el punto 7, BRC lo tenía en el punto 2. ¿Qué es lo que tenían ahí? ¿Cuál es el esquema por predilección para asegurar la inocuidad alimentaria del producto? HACCP y prerequisitos. Por lo tanto, este estándar parte con la norma, los requisitos para que se deben cumplir los prerequisitos, todo lo que dice la norma como tal, y con eso recién nosotros tenemos satisfecha la norma FSC 22000, que se compone de la siguiente manera. Si ustedes quieren, de alguna manera, la norma ISO 22000 cumple todo esto. Y los prerequisitos los tiene acá en el punto 7, más bien en el 7.2.3, pero no los profundizaba. Ese era su problema. Y a partir de eso fue que se implementaron estos prerequisitos ISO de ese
22.002/1. Tuvieron que implementar los prerequisitos. Veamos, vamos a revisar brevemente esto un poco. Por lo tanto, estas cláusulas de prerequisitos, como yo les dije, la ISO TS 22.000, aparece aquí. ¿Y qué es lo que tiene? Fíjense ustedes, que si antes vimos la norma como tal, que era esto, que estaba acá, ahora nos abocamos a ver los prerequisitos, son más puntos porque la anterior, hagámoslo pedagógico, tiene 10 puntos. En el 7 está HACCP y los prerequisitos. Aquí nos vamos a ir a ver los prerequisitos. Aquí están. Son 18. O sea, miren lo que estaba fallando, que tenía que afirmarse, adecuarse y hacerse bien. Discúlpenme un poquito, chicos, espérenme un poquito, que tengo que contestar, que he tenido algunas dificultades. ¿Me dan un minuto? Sí, profe, no hay Sí, problema. profe, no se preocupe. Familiar, mi papá tuvo un accidente de esos que se tapan por ahí los vasos sanguíneos y ya no es el mismo. Entonces, con mis hermanos estamos viendo cómo se maneja eso porque es una complicación no menor. Así que eso nos ha traído con muchas dificultades. Pero dicho sea eso, muchas gracias por darme estos minutos y continuamos. Vean ustedes lo que se tuvo que hacer en términos de prerequisitos, estipular cosas que ustedes ya, esto está casi, lo pueden leer ustedes. Esto, y por eso les he dicho, es casi como un repaso a lo que ya hemos visto y les puede profundizar. De hecho, hay un par de láminas que yo les diría de acá, miren, tómenla y lo van a enriquecer el plan HACCP que ustedes, los avances que me han enviado y el que me van a enviar al final. Por si les llegara a faltar algo acá, miren cómo pueden leer, ¿eh? Porque esto no es diferente al plan que ustedes tienen. Lo que pasa es que el plan HACCP que ustedes han implementado son unos simples requisitos de la norma 3235 con la modificación que se hizo en el reglamento sanitario, en el artículo 69, y más HACCP, que también se incluyó en el reglamento sanitario. Estas normas son internacionales, por eso nosotros las ponemos, porque ya el mercado nacional pasa a ser algo pequeño para las necesidades de muchas personas que requieren capacitación. De hecho, hace como una hora y media recién le contesté a una alumna para el próximo año de este mismo diplomado, porque preguntaba si efectivamente revisábamos algunas normas GFS. Y me obliga a mí a lo mejor a revisar, actualizarme en algunos que ya no he revisado últimamente. Pues si ustedes se fijan, miren, por si a alguien le falta algo, mire, gestión de material comprado. Bueno, ustedes lo pueden ver, ¿ya? Ahí tienen los prerequisitos. Pero si volvemos nosotros de alguna manera a la norma, ¿ah? A la norma ISO, sacándole los prerequisitos que eran los que estaban recién, vamos a destacar algunos puntos fundamentalmente, como es el 4, que es el sistema de gestión de inocuidad, la responsabilidad de la gerencia, la gestión de algunos recursos, la planificación y realización de productos inocuos, que yo lo destaco acá en el 7.2 porque aquí está HACCP, los prerequisitos, y la validación y verificación y mejoramiento de la gestión. Esta clase era mucho más amplia, pero yo me fui al núcleo porque me interesa que en esta tarde tratemos, como yo les dije en un principio, algo del análisis de peligro, lo profundicemos y que esta clase sea más bien, si está orientada a la norma FCC 22000, que ustedes le saquen el mayor provecho orientadas a su propio plan HACCP. En la sección 4, si ustedes se fijaban, decía el sistema de gestión de la inocuidad. Yo rescaté dos puntos, el 4.1 y el 4.2, que dicen respectivamente o hablan sobre los requisitos generales que se debe tener en la organización para asegurar la gestión. Gestión es, digo lo que hago, lo escribo y soy capaz de demostrar que lo estoy haciendo. Eso es, que es lo mismo que ustedes hacen. Usted dice, no, profesor, si nosotros hacemos esto porque está este microorganismo, este peligro en la etapa tanto, entonces nosotros acá tenemos una medida de control tanto y la vamos a controlar con este registro y aquí tenemos el historial. Siempre eso se llama hacer gestión, exactamente. No hacer las cosas en forma atolondrada y como a cada uno le dio la idea. No, hacer gestión significa tener, como dicen los abogados, todo escrito y demostrado. Y en el punto 4.2 están los requisitos de documentación, porque gestionar es tener documentos
que dicen lo que hago y mantengo registrado cómo lo estoy haciendo. Hay una palabra que tenemos que repetir varias veces, que no se me olvide, hay una diapositiva más adelante. Nada de esto es nuevo para ustedes. Miren lo que dice. La política de inocuidad. ¿Alguno ya ha redactado algo? ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Se acuerdan o no? Sí, profesor, yo no he empezado de momento, así que no Así podría que hablar por alguien más del grupo. tienen semanas para mandármela como ejercicio, yo les puedo ayudar. Acuérdense de los objetivos SMART. Y al final la ponen ahí cuando hacen la presentación de la empresa en el plan que ustedes me envían. Ahí ponen la política de calidad. Bueno, si lo exigía BRC y lo exigen todas las normas reconocidas GFSI, esta no puede ser menos. Tienes que tener una política de calidad y de inocuidad. Tienes que tener procedimientos, de los cuales ustedes nos van a entregar dos, si se acuerdan, ¿no es cierto? Tiene que haber instructivo, que alguna vez creo que lo conversamos en este mismo diplomado. ¿Cuál es la diferencia entre procedimiento e instructivo? Es que el instructivo va muy a la cosa puntual sobre una función o algo que es muy delicado. El procedimiento es como amplio como se hacen las cosas, el instructivo es muy objetivo para algo muy puntual. Suelen no haber muchos instructivos, porque es una complicación. Modificas uno y posiblemente eso redunda en que tengas que modificar muchos procedimientos, porque uno instructivo está relacionado estrechamente con un procedimiento. Procedimiento de cocción del pan. Instructivo, em, mezclado de los 5 miligramos de no sé qué preservante. Es tan delicado que le cambia tanto el sabor y el color al pan que ahí hay un instructivo. Entonces, si tú modificas el instructivo, puede que tengas que modificar el procedimiento de la masa a la cocción del pan. Y finalmente, los documentos que ustedes saben que hay que tener para demostrar que las cosas se han venido haciendo históricamente, los registros. ¿Qué es lo que ofrece? Miren cómo estamos haciendo un repaso, chicos, ¿ah? Anoten aquí cosas inclusive para el día de la presentación de ustedes. Todo esto del sistema de gestión, que es la documentación, permite una consistencia entre lo que decimos que hacemos y lo que efectivamente se hace. Permite un entrenamiento, nosotros dijimos, los procedimientos cuando están escritos permite que alguien los lea y va a aprender lo que tiene que hacer. No se lo van a decir así de pasada. Va a leer el instructivo y va a saber lo que hay que hacer en el procedimiento. Y si el instructivo, con mayor razón. Permite esto la mejora continua. Lo que nos ha mandado a nosotros acá desde que empezamos a conocernos es que existe el ciclo de mejora continua, en que nunca las cosas están hechas ya definitivamente y son las mejores. Siempre hay una oportunidad de mejora. ¿Se acuerdan de una diapositiva donde había un señor sentado que decía, no, aquí está todo bien? O a lo mejor había que tener una visión más bien crítica de decir, ¿en qué puedo mejorar? Esa es la mejora continua. Asumir de que nunca está todo bien hecho. Aún lo podemos mejorar. Bueno, y por último, tener todo este sistema de documentación son requisitos para la certificación, porque con eso se demuestra lo que efectivamente se hace. Fíjense ustedes, aquí hay una parte re importante y relacionada con el avance que me enviaron. La documentación no es una lista de deseos, sino un reflejo de la actividad que se hace en la instalación. En un documento como HACCP que ustedes tienen, o las buenas prácticas, que es el anterior, ustedes no pueden poner en sus textos o en sus procedimientos, se deberá. No es algo que ustedes le están diciendo a alguien que haga. Luego se deberá tomar esto y mezclarlo con esto. No. Se redacta poniendo, luego se toma esto y se mezcla con esto. No es se deberá. Ustedes cuando redactan su plan HACCP o su sistema de inocuidad, incluyendo los prerequisitos, no es una receta que le están escribiendo a un tercero. Están redactando lo que ustedes están haciendo como si lo estuvieran haciendo en ese momento. Y lo que el auditor va a ver y a auditar es que efectivamente se esté haciendo lo que dice en un documento que está al lado, que es un procedimiento. En el procedimiento dice que el funcionario toma la bolsa, la abre con un cuchillo
y vacía lentamente el contenido, el polvo que está dentro de una gran batea donde todo se está mezclando suavemente. No es deberá tomar la bolsa y cortará la bolsa, no. Uno ve que lo está haciendo, es en el momento. Anoten eso a propósito de algunas observaciones que les puedo haber hecho o que a lo mejor no lo leí todo acabadamente, eh, que les pueda servir, porque suele ocurrir eso. Y cuiden la ortografía en el documento. ¿Hay alguna consulta al respecto? ¿Algo que les haya tocado relacionado con esto? ¿En la revisión? ¿Nada? ¿Nadie tiene alguna observación? ¿Están ahí o no? Yo no tengo ninguna observación, profe. Muy bien, Francisco, gracias por la respuesta. En la sección 5, la norma ISO 22000 o FCC 22000, que ahora le sumamos los prerequisitos, habla sobre lo que tiene que hacer la gerencia para que el sistema funcione. En el 5.1 habla de su compromiso, que tiene que notar apoyando objetivos comerciales, evidente, comunicando la importancia a la organización de lo que se hace, estableciendo la política de inocuidad. Quien establece y redacta la política de inocuidad, la gerencia. Realizan revisiones de la gestión y garantizando disponibilidad de recursos para que esto funcione. Es evidente que esto va a ir a revisarlo un auditor para ver si la gerencia está comprometida en esto o no. Pues, no basta con poner ahí estamos comprometidos. Veamos cómo cumplen algunos de estos aspectos. Dentro de la responsabilidad de la gerencia, como veíamos, en el 5.2 aparece la política de inocuidad alimentaria. Y que obviamente tiene que ser apropiada a la organización, cumplir con requisitos legales, los requisitos obviamente de los clientes, se comunica simplemente y se mantiene. Creo que con Karina mencionábamos de que ella encuentra la política hasta en los uniformes de las personas, creo que en AgroSuper, o en la entrada, salida del baño, al casino, está pegada en todas partes. Se revisa, no se mantiene siempre así, se actualiza. Dirige adecuadamente la comunicación, la redacción es importante, y respaldada por objetivos medibles. O sea, ¿qué tipo de objetivos? ¿Cómo son los objetivos que deben considerar? Ahí están. ¿Alguien se acuerda lo que significa SMART o no? Que los objetivos sean SMART. Estos no son objetivos que solamente sirven para elaborar un plan Hazard. Para cualquier objetivo que ustedes hagan o que un hijo o alguien esté haciendo cuando esté preparando una tesis, un documento, los objetivos deben ser así. O por lo menos varias letras de estas deben cumplirse. ¿Alguien se recuerda lo que significa objetivo SMART? Yo me acuerdo que ese es específico, medible, que Sí, tiene que ser dentro de un tiempo específico, esa es la T. relevante y no recuerdo la A. Por eso lo dije como en Achievable, desorden. Ah, alcanzable, lograble. Ya. que no sea utópico, que no sea fantástico. No, tiene que ser algo que pueda ser alcanzable, ¿no es cierto? Realista y que tenga un tiempo de cumplimiento. Eso significa ser un objetivo SMART. Esto les sirve para cuando tengan que redactar algún objetivo general y algún objetivo específico, acuérdense de esto. Lo aprendieron acá. SMART. Dentro de la misma sección 5, en el 5.5, se debe, o la gerencia, vean aquí lo que dice, designa al líder del equipo de inocuidad o, en el caso de ustedes, del equipo HACCP. Cuando ya estamos dentro de estas normas, ya pasa a ser el líder del equipo de inocuidad, más allá que HACCP, para que ustedes también lo conozcan. Y esta persona, ¿qué es lo que hace? Tiene que tener ahora autoridad para dirigir a todo el equipo, o sea, el equipo HACCP, asegurar capacitaciones y la educación permanente de los integrantes, asegurar que se establece, implementa, mantiene y actualiza el sistema de gestión de inocuidad. Este es amplio o, en el caso de HACCP, que funcione todo HACCP. Informa a la alta gerencia sobre la eficacia, tiene que estar permanentemente teniendo reuniones, puede ser una vez al mes, si es que las cosas van bien, para ir informando a la gerencia de cómo va funcionando el sistema para la inocuidad y la calidad, porque la gerencia lo puso ahí,
puso los recursos y tienen que haber reuniones. Y esas reuniones tienen actas que el auditor solicita para ver cómo están ocurriendo efectivamente esos compromisos. Existe el líder y el líder rinde cuenta a la gerencia. Y llegamos a la sección 7, que si ustedes se recuerdan, estaba relacionada con la producción de productos inocuos, o sea, HACCP y prerequisitos. Tienen que estar los programas de prerequisitos, que son como los que ustedes tienen. Tienen que estar los prerequisitos operacionales, que me acuerdo hay una o dos diapositivas en una clase muy alejada, muy pasada, que yo les dije, no puedo dejar de mencionárselos. Y está el plan HACCP. ¿Por qué me refiero a esto? Porque los prerequisitos que ustedes han hecho o han redactado en su plan de inocuidad son aquellos que dicen relación con la norma 3235, que son más o menos 12 puntos, donde tienen que decir dónde está la planta, que debe estar alejado de lugares de contaminación, que debe ser de estructura sólida, pisos lavables, los muros, las murallas, las luces protegidas, suficiente cantidad de lux, que el personal, que los servicios higiénicos, todo eso. Eso ya lo sabemos. Eso es llegar y aplicar. Asociado obviamente al producto, al esquema, a la planta que tenemos nosotros, a los trabajadores que tenemos. Pero los requisitos operacionales nacen de otra parte. Esa es otra situación que hace compleja a esta norma. Y vamos a ver por qué. Y además implementar el plan HACCP, que por lo demás tiene un árbol de decisiones que es distinto al que ustedes conocen. Y que a propósito, algunos de los avances no venían con el árbol de decisiones que les sirvió para hacer el análisis. Cosa que también me interesa revisar en ese repaso que les tengo planteado para hoy día. Fíjense ustedes, en el 7.2 dice, aparte de tener a HACCP, dice que deben estar implementado un programa de prerequisitos. Y esta norma parece que hubiese dicho, bueno, tengo que profundizar los prerequisitos, muy bien, pero voy a hacer unos prerequisitos más complejos. El punto está en que aquí están, fíjense ustedes, ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Que les sirve a ustedes para profundizar si acaso le ha fallado alguno. Por ejemplo, poner algo sobre defensa de los alimentos, biovigilancia, que es una clase que tenemos, creo que la próxima semana o la subsiguiente. No, la que viene me parece que es. Entonces, cuando la tengamos, ustedes lo agregan. Ponen un pequeño texto, no es para profundizar, porque ustedes lo que están haciendo es el plan HACCP dentro de las normas, pero para que sepan que por fuera de las normas está HACCP o incluido en ella. En este caso, en el 7.2. En la sección 7.4 se hace el análisis de peligros. Y tienen este árbol de decisiones. Y yo quiero pasarlo con ustedes para que aparezcan dudas dentro de lo que ustedes también han hecho en su plan HACCP. Que es la sección 7.4, en el 7.4.2, dice identificar los peligros y determinación de sus niveles aceptables. Después de estar en este punto, tenemos que saltarnos al punto 7.4.3, donde hacemos la evaluación de los peligros, por lo que nosotros también llamamos la evaluación del riesgo de los peligros. Se determinan los efectos adversos para la salud y la probabilidad de ocurrencia. ¿Les suena eso? Determinar los efectos, ¿no es cierto? Es como la matriz que utilizamos. Por supuesto, no tiene ninguna diferencia. Lo que nosotros hemos venido haciendo ahí es el códex alimentario. Aquí lo estamos viendo dentro de una norma y que yo lo rescato porque es muy distinto a los otros, porque si usan BRC, se va a ir y les va a sugerir el del códex alimentario. Aquí ellos son de otra manera, dicen apliquemos esto. Y yo se lo muestro a ustedes para que vean que hay una versatilidad, hay otros. De ahí pasamos a la siguiente pregunta. ¿Es esencial la eliminación, reducción o reducción del peligro para la producción de alimentos inocuos? Si decimos que no, bueno, en esa etapa no se requiere una medida de control. No hay problema. Porque acordémonos, a lo mejor me apuré. El árbol de decisiones se utiliza en cada etapa para llegar a establecer si acaso la etapa va a ser un PCC o no. Ese es el árbol de decisiones que nosotros usamos. Pero miren ustedes
¿En qué puede derivar acá? Puede determinar qué es un PCC o puede determinar qué es un prerequisito operacional. Me adelanté un poquito porque era necesario para la explicación. Volvamos atrás. Si no tenemos medida de control importante, seguimos. Porque si dice que sí, entonces se requiere el control del peligro para alcanzar niveles aceptables. Si decimos que no, no requiere una medida de control. Pero si decimos que sí, en esa etapa que estamos analizando, tenemos que ir al 744. Se debe seleccionar una combinación apropiada de medidas de control. De ahí nos vamos al 8.2, dentro de la norma. Y se hace la validación de esa combinación de medidas de control. Ustedes bien ya saben, no lo van a poder hacer en su plan casa hipotético, porque no es real. Pero sí nos van a hablar de la validación de las distintas medidas que han tomado. Va a ser ficticio, seguramente nos mencionarán que la validación lo hicieron mandando muestras de laboratorio, hicieron desafíos de la planta, hicieron fallos programados. ¿Se acuerdan ustedes que también podíamos meter un microorganismo, que también se me olvidó esa vez el nombre, el apellido? ¿Cómo Subrogado, no? dijo profe, algo así. Eso, subrogado, excelente. Porque si vas a hacer una prueba de control de salmonela, no puedes meter una salmonela a propósito, una patógena a tu producto, aunque sea un ensayo. Tienes que poner una subrogada que significa que funciona igual, que tiene más o menos la misma sensibilidad, entonces tú la pones en tu proceso y si tu proceso la controla, significa que controla la salmonela patógena. Tienes diversas maneras de hacer un proceso de validación de tus medidas de control o la combinación de tus medidas de control para asegurar la inocuidad. Hecho eso, tienes que pasar al 744, donde categorizas las medidas de control. Ustedes también las categorizan en su plan. Cuando ustedes hacen las preguntas del árbol a propósito de la medida de control, ustedes llegan a establecer si acaso con esa medida de control hacen el control de los peligros mediante las buenas prácticas de manufactura o prerequisitos, así yo se los leí en los avances, o la etapa se transforma en PCC. Ustedes hacen eso también. Lo que pasa que acá aparece una categoría nueva, esta. Por lo tanto, y como lo dijimos en aquella ocasión hace ya muchos meses, los prerequisitos operacionales se obtienen del análisis de peligro. Los prerequisitos que ustedes tienen en su plan y en su sistema de inocuidad que nos van a presentar están hechos bajo una norma que les dice, mira, preocúpate de lo que dijimos recién, la muralla, los pisos que cumplan esto, la norma tanto de agua, de los requisitos la cantidad de servicio higiénico, el control de plaga, cuál es la empresa que lo hace, la empresa está certificada, que hay capacitación de los operarios, tenemos trazabilidad. Yo se los vi en los avances, se los vi. No me acuerdo cuál es de cuál es más profundo o no, pero a todos les vi algo. Y a todos les debo haber dejado algún comentario. Y puede redundar que la categorización de la medida de control me lleve a que yo establezco un PCC. O sea, en este punto podríamos decir que, si bien es cierto aquí tenemos dos, en principio tenemos tres, porque ya en esta planta a lo menos tienen que estar los pisos que son con una pendiente de un 2% o 3% para que escurra el agua. Tengo un control de plagas con una empresa. No me sale de esto. Ya tengo una serie de prerequisitos que son los que ustedes tienen. En esta, algunos prerequisitos se obtienen del análisis de peligro. Aquí está. Y un razonamiento para establecerla si es prerequisito operacional o si es PCC, pueden ser estos tres criterios que yo les tengo acá. Si el monitoreo del PCC, o de la etapa, perdón, me adelanté. Si el monitoreo de la etapa proporciona datos, información en tiempo real, es PCC. O puede ser PCC, porque podría a la larga yo considerar de que no, dado otras características. Pero si me permite obtener datos, temperatura, pH, presión o lo que yo esté midiendo, ¿sí? Me da para que sea PCC. Si no permite eso, no va a ser prerequisito operacional. Otra pregunta. ¿El punto de control está diseñado para eliminar o reducir el peligro que otros puntos de control no harán? Ya está de más. ¿A
¿A qué pregunta del árbol de decisiones de ustedes equivale esto? Por eso esto es como un repaso. Aquí pueden quedar peritos. El punto de control está diseñado para eliminar o reducir un peligro que otros puntos de control no harán. La pregunta Esa del es árbol de la decisión, pregunta 3, ¿o no? Del árbol la de 2, decisión. la 2, ok. 2, la 2. En la 2 dice de distintas maneras, pero el del Códex Alimentario, en general los que hay, que hoy día, acuérdense ustedes que ha cambiado, ¿ah? ¿Se acuerdan que yo les pasé que hubo una modificación, pero que ustedes Sí, están haciendo? ¿Sí? ¿No es yo lo cierto? estaba viendo en el del 2023 de este año y la tercera es si es que hay otro paso que va a eliminar el peligro a un nivel Esa, aceptable. Por eso la decía. sí. Lo que pasa es que la pregunta 2 te dice si acaso el peligro, la etapa ha sido diseñada específicamente o no para controlar el peligro. Se Sí, parece mucho, ¿no es cierto? Entonces, si dices que sí, sí, pues si una etapa está diseñada específicamente, seguramente va a ser PCC. No va a ser un prerequisito operacional, no, es muy potente. Ahora, el fracaso del punto de control significaría afectar en forma importante la inocuidad de los alimentos. Si digo que sí, probablemente va a ser punto crítico de control. Y si digo no, va a ser prerequisito operacional. ¿Por qué? Porque si llega a fallar un prerequisito operacional, si bien es cierto, no es deseable y tiene cierto riesgo, no implica necesariamente una afección directa a la inocuidad del producto y a la salud del consumidor. Ustedes bien saben que si se pasa un punto crítico de control, estamos con serios problemas, porque si se pasa el punto de crítico de control, no hay otra etapa posterior que pueda controlar los peligros. Por lo tanto, el punto crítico de control es más radical que un prerequisito operacional. Y en el 7.4 dice la selección y la evaluación de las medidas de control, cosa que ustedes ya conocen y tienen implementada en su plan. En el 7.5, entonces, dice que tenemos que tener implementados los prerequisitos operativos. Y les puse dos ejemplos acá. Un programa de rechazo de metal, pero no es tan así nomás. Y la calibración de los equipos. Expliquemos la calibración de los equipos. Si yo tengo un termómetro en el que mido un proceso térmico, en el que yo tengo considerado que con ese proceso térmico voy a eliminar o voy a reducir en forma muy radical y muy importante para la inocuidad un tipo de peligro, y si ese termómetro no está calibrado, o sea, no me asegura la temperatura que estoy midiendo, ¿implica un peligro directo para el consumidor o no? sí. ¿Qué opinan los demás? Yo ¿Profe, creo puede que repetir sí. la pregunta? Mira, yo voy con un termómetro que no está calibrado. Puede que haya pasado el periodo de 6 meses o un año, depende del equipo, como lo diga, y voy a medir un proceso térmico, donde yo tengo un límite crítico de temperatura X, y voy con un termómetro que no está calibrado, pero me dice que pasa por 3 grados, o sea, está bien, pero el termómetro no está calibrado. ¿Implica esa no calibración del termómetro que las personas se van a enfermar probablemente? ¿Sí o no? No, No, porque si bien es cierto, no está calibrado, probablemente esté midiendo temperaturas cercanas con alguna posible variación. ¿Significa necesariamente que voy a perderlo si el termómetro no está calibrado? no. Es, es distinto a que yo vaya con un termómetro calibrado, escuchen esto, calibrado, y ese termómetro calibrado me dice que estoy bajo el límite crítico. Eso sí que me asegura que tengo un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La calibración dentro de la norma FSC 22000 se considera un prerequisito operativo u operacional. La calibración no es un punto crítico de control, porque además, si ustedes se dan cuenta, la calibración no está dentro de la línea de producción del alimento. ¿Te fijan o no? Un PCC siempre va a ser una etapa donde yo controlo un peligro y que después de eso no tengo oportunidad de controlarlo. La calibración no es parte
de la producción del alimento. Pero sí es importante tener los equipos calibrados para asegurar que lo que mido dentro de una etapa es fidedigno. Lo mismo pasa con los detectores de metal. Algunas empresas, que nos ha tocado ver últimamente, tienen una malla, un tamiz para retener en algunos productos, como por ejemplo harina, arroz, partículas de metal. Tienen inclusive como unos imanes. Y ahí va quedando un residuo metal increíble, un acerrín, y uno no lo vería en el producto, pero ahí va quedando retenido. A ese tamiz lo identifican en muchos casos como un prerequisito operacional, porque no está dentro del proceso de la producción, no se requiere eso para que el arroz pase y se envase, pero sí se requiere para controlar peligro. Pero no es esencial para envasar el arroz. El arroz se puede envasar sin él. Pero más adelante está el detector de metales dentro de las bolsas del arroz. Y a ese le llaman punto crítico de control. ¿Y por qué le llaman punto crítico de control? Porque ustedes me dirán, bueno, pero ese tampoco es necesario para producir el arroz. De acuerdo. Lo que pasa es que después de ese control, si se me salto ese, ya no hay otra posibilidad. Entonces, se hace de dos maneras. En otras empresas, ambos son partes de un PCC. El tamiz o esta malla con imanes, donde quedan pegadas las partículas por donde va pasando el alimento a granel, y la posterior detección de los posibles metales que aún estando esa malla podrían haber pasado en la línea. Y se detectan con las bolsas ya selladas, cerradas, pasando un testigo debajo de las bolsas que tiene que ser capaz de detectarlo y parar la línea. Y de esa manera se hace, por ejemplo, el monitoreo de un detector de metales, pasando un sensor, perdón, un testigo por el sensor con la bolsa escondidito debajo de la bolsa y tiene que detectarlo el sistema. Ese lo consideran PCC definitivo muchos. Y a la mallita anterior que retiene partículas la llaman prerequisito operacional. Profe, Otros, perdón, sí, disculpe que lo interrumpa, que tengo una duda con respecto al detector de metales. ¿Que ahí el riesgo es la detección de metal o es que el equipo no detecte el metal? ese es Siempre el tengo riesgo. esa duda. Ah, Ese es el riesgo. ya. Hay muchos errores, por eso yo quería que hoy día revisáramos también las dudas que ustedes tenían, que no quedamos tiempo. Vamos a seguir teniendo también la próxima semana, vamos a ir acotando las clases, desde hace un tiempo venimos así. Claro, eh, el riesgo muchas veces a los alumnos se les complica y consideran que es la no detección del metal en el producto. El riesgo es la no detección del testigo que se pasa con el producto. ¿Me expliqué o no? Sí, profe. Sí, me Porque queda tú claro. desafías tu Siempre. equipo. Tú Ya. desafías tu equipo. Dicen, acción correctiva. A ver, el detector de metales detectó. Entonces, acción correctiva. ¿Qué acción correctiva en ese punto no hay? Habrá una acción correctiva tal vez en la línea allá atrás, quizá en qué etapa ver, porque sacaste el producto, te lo detectó, detuvo la línea, tú tomas las bolsas, las abres y ves un tornillo y dices, este tornillo se parece al de la máquina X no sé cuánto que está 2 salas más allá. Oye, hay que ir a revisar. O sea, el problema estuvo allá, pero el detector no tuvo ni un problema, estuvo perfecto. Entonces, muchas veces se tiende a poner como acción correctiva que detectó. Detectó, ese fue el problema. Y hacemos una acción correctiva. No. El problema de un detector de metal es cuando no detecta el testigo que tú pasas. ¿Se entendió? Ya. Sí, profe. Gracias. ¿Ven que esta clase tiene ese sentido? ¿A los demás les quedó claro eso o no? Profe, ¿Sí? consulta, es como solo para ordenar un poquito más la idea. Me pongo en la situación como similar al tema de los metales, en la detección de antibióticos, ¿cierto? El riesgo acá sería, en este caso, que el mismo test no detectara el antibiótico, Exactamente. ¿cierto? Y la acción Claro. correctiva no sería lo que usted dice, detectar el antibiótico, sino que la acción correctiva en este mismo caso, que nosotros somos el productor lechero, lo coloco con el ejemplo de mi empresa, sería, claro, uno, ir a hablar con el productor lechero y ver qué pasó allá.
Es Ah, decir, ya. ver si se pasó alguna vaca con algún sellante que tenga antibiótico o si no hubo el Exactamente, resguardo de la vaca, etcétera. exactamente. ¿Cuándo aplicarían ustedes o tendrían una conformidad, una no conformidad importante y tendrían que aplicar una acción correctiva radical en su detección de metales? ¿Qué evento tendría que pasar para que te dijeran aquí la detección de metales está mal? Que no sé, pues no hubiera, podría ser que durante mucho tiempo no hubiera detección de metales, podría Mm, ser, Estás pasando los sensores y el producto pasa, no hay problema. pero si pasa un producto que se le adicionó, por así decir, se le colocó ese metal para que el equipo lo detectara y no lo detecta, ahí sería una acción correctiva inmediata. Ahí tienes que, claro, ahí hay un problema del equipo como tal, por supuesto, que es lo mismo que el testigo que tú pones. El problema severo, ¿sabe cuándo sería? Cuando alguien se rompiera una muela o encontrara un trozo de metal Claro, dentro un del producto. reclamo que se gestione exacto. Claro, porque tú estás pasando ahí tu testigo, está usando el PCC y sin embargo alguien detectó una partícula metálica igual. Ese sí que es un problema. ¿Te fijas? Sí. ¿Mm? Y ahí sería punto de control, por así decirlo, las mantenciones y las contrastación o calibraciones del equipo. Punto Pero de la control, ¿por etapa qué? de detección de metales sería punto crítico control, Sí, pues, claro, ¿cierto? Eso claro. es lo que voy con esa diferencia. La Sí, etapa sí, de detección de metales sería PCC, pero la por mantención y supuesto. la calibración sería el punto de control. Es que no sé si llamarle punto de control. ¿Por qué le llamas punto? Porque un punto es como un lugar fijo. Eso sería una Ya. actividad de mantención. Parece que en tu plan había mucho PC, ¿o no? Sí, de hecho los colocamos como para en verdad no queríamos dejar la celda en blanco, por así decir. Es que basta que pongas no sí, poner no, Ah, ya, una rayita que se supone que lo revisaste. Entonces, no pongas tanto PC, pon solamente PCC, donde es. ya, Y en lo demás, no. Porque además se explica con la medida de control que tienes al lado. ya comprendo. Y lo otro, profe, aprovechando esta situación, una duda. Cuando hablamos de peligros significativos y no significativos, la justificación en la misma celda, ¿cierto? Donde se hacemos la pregunta, ¿es un peligro significativo o no? Al responder sí, demos la misma explicación en esa celda. Por supuesto, y lo vamos a ver ahora. Ya, Esa es es el repaso que quiero hacer. ya, Hay un comentario. En el comentario tú tienes que poner por qué dada la probabilidad y la severidad que tú consideraste, te dio no o te dio sí significativo. Y poner por qué. Eso significa el comentario. Ese comentario va a ir a dar directamente a la columna 4 de tu análisis de peligro después o de la determinación de los PCC. Lo vamos a ver ahora. Por eso yo ya. lo preparé hoy día porque quedé un poco preocupado. ¿Ya? Sigamos con esto para que después tomemos un pequeño descanso, si les parece, y revisamos eso porque les va a servir a todos. ¿Les parece? Bueno, esos son algunos de los problemas que tiene esta norma para aplicarlo. Pues, ¿es prerequisito operacional o no? Para ustedes, la calibración, ¿qué es? Ustedes lo deben tener en su plan de inocuidad en la parte de prerequisitos, ¿sí o no? Todos lo habrán puesto, yo ya no me acuerdo. ¿Todos tienen calibración de los equipos? ¿Y algún POE relacionado con ellos? ¿O no? Ya no me acuerdo yo del primer avance. Pero ahí lo deben tener, pues. Así como tienen recall, deberían tener trazabilidad, deberían tener control de plagas, etcétera, etcétera. Todo eso de prerequisitos. Debiesen tener la calibración de los equipos. Porque si los equipos no están calibrados, no voy a poder medir bien después lo que yo voy a determinar como un límite crítico, por ejemplo. Entonces, como parte de los prerequisitos, calibración. En este caso, la calibración como que la derivan del análisis de peligro. Ustedes determinaron la calibración en su primer avance sin haber llegado al análisis de peligro. Esta norma se pone más sofisticada y es así que esta norma establece que están los prerequisitos tradicionales, que son los que ustedes elaboraron, están los prerequisitos operacionales, que son estos que derivan del análisis de peligro, y están aquellos que son puntos críticos de control. Aquí ya vamos como avanzando, va quedando menos. Esta norma, aparte de tener ese arreglo en los prerequisitos, que eran esos 18 puntos que yo les mostré,
más lo que dice la norma desde el punto 4, 5, 6, 7, en el 7, 7.2, si ustedes recuerdan, está prerequisitos y HACCP, ahí termina la norma. Entonces teníamos los prerequisitos, 18 puntos, la norma como tal, 10 puntos, que en el 7 estaba HACCP, y tiene un tercer componente, los requisitos adicionales, que es una manera de ir poniendo al día esta norma en las cosas nuevas que se van exigiendo. Y ustedes pueden ver aquí cómo tienes que hacer gestión de servicios, supervisión del personal, formulación de alimento para mascotas, esto está ya entrando de frentón, pregúntenle a Doina aquello, etcétera, y una serie de cosas. Y fíjense acá que yo marqué en rojo. No está dentro de la norma como tal, está en los requisitos adicionales, en el tercer cuerpo de esta norma FSC 22000, la gestión de los alérgenos, que en el caso de BRC está dentro de la norma, se le van agregando puntos, ítems dentro de la norma con cada modificación que entiendo que hoy día están en la versión número 9, que seguramente voy a tener que poner al día pronto. Y en este caso no, pues, cada vez que hay una modificación que hacer, la hacen aquí en los requisitos adicionales, como por ejemplo ahora han integrado la gestión de los alérgenos, que se parece bastante a la gestión de los alérgenos que nosotros hicimos. ¿Se acuerdan ustedes que era eso del aseo cuando lo hacíamos según los alérgenos que se habían fabricado o elaborado durante el día? Bueno, eso es hacer gestión de los alérgenos. Esta la dice en los requisitos adicionales. Sobre las auditorías, el sistema parte primero con una revisión in situ donde te dicen ya estás cumpliendo esto, tienes que mejorar aquello, etc. Y después una revisión donde ya se va a hacer la situación de verdad y a partir de la cual tú puedes obtener la certificación. Entre ambas, tiene que haber un periodo no más allá de 3 meses. Si no cumples con 3 meses entre hacer las mejoras que te observaron en esta, me ven el puntero, ¿verdad? Yo hablo como si todos estuvieran viendo. ¿Se Sí, ve, no? profesor, Profe, sí. sí Ya, se ve. ya. No pueden pasar más de 3 meses en que tú corrijas todo lo que está acá para que te hagan la auditoría de verdad de cumplimiento. Es así, así funciona. También tiene un sistema de no anunciadas este esquema, que dice que una de las auditorías de vigilancia ya debe ser sin aviso. La organización puede solicitar que ambas sean sin previo aviso. Obviamente tu certificación va a ser de mejor estándar. El organismo certificador decide cuándo la hace, pero también se pone en cierto modo de acuerdo porque no va a venir un 18 de septiembre, por ejemplo. No, hay que poner algunas fechas excluyentes. Fíjense acá, esto saqué yo para que les quedara como ejemplo. No hay excusa para el ausentismo del personal clave el día que se hace la no anunciada. Por lo tanto, un líder del equipo de inocuidad tiene que tener un reemplazante tan equivalente y con la misma responsabilidad que él. Este esquema termina así. Nosotros no podemos hacer una autoevaluación. O llama a un experto que te ayude y te diga, mira, bajo esa norma tú estás fallando en esto, en esto, en esto, ya. Y lo haces. Eso le llaman como cerrar brechas. Tú no vas a hacer la auditoría como tal, sino que vas a ayudar a decirle con un ojo experto, mejora esto porque esto no se ve bien, todo esto, ya. Y una vez que está eso, mira, búscate un organismo que te venga a hacer esta auditoría y te haga la certificación bajo una norma. Perfecto. Y aquí viene la auditoría base, la 1, que veíamos recién, donde te revisan todo, dependiendo si estás de acuerdo que sea anunciada o no anunciada, y eventualmente puedes pasar a la fase 2, donde ya definitivamente va el proceso de certificación. Situaciones que te pudieron haber visto, porque esto es la primera vez, ¿no es cierto? Te ven algunos detalles, los tienes que mejorar aquí y esta ya vale, aquí no hay vuelta que dar. Y entre esta y esta tienen que haber 3 meses como máximo. Si tú no alcanzas a cumplir en 3 meses las mejoras acá, todo el sistema vuelve atrás y te tienes que alargar a 6 meses el sistema y se va complicando tus plazos. Entonces, si en esta auditoría definitiva tú eh, no tienes no conformidades, bien, pues tienes tu certificado, súper bien. Si no, o sea, tienes no conformidades, tienes que hacer las acciones correctivas, no se obtiene el certificado y estás obligado a partir con un proceso en la fase 1, no en la fase 2. Bueno, esas son algunas de las exigencias o un esquema, pero esto es
para que tengan una idea por si algún día les toca algo parecido. Sobre los niveles de no conformidad, fíjense ustedes que son iguales a las que vimos la semana pasada. A ver, no sé si iguales, pero se califican a lo menos de crítica mayor y menor, tal como lo hace BRC. Ahora, los criterios que tienen que haber en cada una no son exactamente los mismos. Aquí, respecto a la inocuidad, tienes que tener cuidado con respecto a la inocuidad, la legalidad y la integridad. Porque si eso está en juego, va a ser crítica. O sea, tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir la norma y tienes que asegurar que lo que estás haciendo favorece o asegura la inocuidad. Si no funciona, hay un problema de certificación de 6 meses y si las no conformidades no se cierran efectivamente, se puede retirar el certificado. Las mayores, dice que afecta la capacidad del sistema para lograr los resultados previstos para mantener la inocuidad. Por ejemplo, acá, una mayor, no tener un registro de un día de las actividades es grave. Porque si te falta un registro, no eres capaz de demostrar que has gestionado todos los resultados, todos los controles de puntos críticos de control, por ejemplo, para asegurar la inocuidad. Y menor, que no afecta al sistema de gestión para lograr sus compromisos previos o previstos, pero que sin embargo sí son pequeñas fallas y que se deben cumplir generalmente con una nota o se avisa que ya se arregló, se mandan fotografías y eso ya se considera satisfactorio. Y finalmente, estimados alumnos, para hablar de normas y exigencias y de gestión, yo le quise rescatar esto, que es la mejora continua. La mejora continua que nunca se inventó para los alimentos, sino que para la calidad de todo. Todo, ustedes, con respecto al baño de la casa, la mantención del auto, al baño del perro o cómo poner la mesa, todo pueden usar un sistema como este, que es la mejora continua que no para nunca. Fíjense ustedes con respecto al plan casa que ustedes han realizado. Hay requerimientos, materiales, procesos, productos, requisitos o lo que sea. A partir de eso, tenemos amenazas y vulnerabilidades. Vaya para ustedes. Me imagino que en algunos planes Hazard, ¿no es cierto? Estaba el Cook and Chill, me parece que, no me acuerdo, había lentejas en eso, ¿no? ¿Quién era los Cook and Chill? En el helado de haber cremas, habían palitos, no estoy seguro, no me acuerdo. Pero está acá, toda esa cantidad de insumos. Y a todos ellos tienen que identificarle amenazas o peligros. A todos los insumos que ustedes van a usar en su proceso. En este avance que me han enviado, ya tienen que haber identificado todos los peligros posibles asociados a su proceso, ya sea que están dentro de la línea de proceso, ya sea que están en el ambiente, ya sea que vienen con los insumos, donde sea. Y después se hace el análisis de esos peligros, que es lo que ustedes hicieron, por cada insumo, en qué etapa puede estar. Después de eso se llega a establecer entonces si lo vamos a controlar bajo esta norma, con prerequisitos operativos o con los prerequisitos de siempre también, o por medio de puntos críticos de control, o sea, HACCP. Determinado eso, se tiene que ir a monitorear para hacer el control cómo está funcionando. Hecho eso, se valida. Esto es para empezar. Si está funcionando, se verifica. Se implementa. Se hace una revisión posterior cómo va funcionando. Se hacen modificaciones y mejoras, que es, por ejemplo, en el caso del plan HACCP, una revalidación, una revisión anual, y se vuelve al proceso. Y se mantiene en este círculo virtuoso de la mejora continua, estimados estudiantes. ¿Hay alguna pregunta de esto? Le hicimos más o menos corta, espero que haya sido didáctico y no tan enfocado a la norma como tal, sino para que se relacionara fuertemente con la parte que ustedes están realizando del plan HACCP y que ya estamos en las etapas finales. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna duda? Yo, profesor, tenía una duda, pero relacionada con los prerequisitos operacionales. ¿Ya? Fuera de la ISO 22000, ¿cómo los veríamos en otra, por ejemplo, certificación? ¿O se incluyen dentro del programa de prerequisitos? Porque, Se por incluyen ejemplo, dentro del programa calibración de es requisitos. un POE de calibración. Claro, el tuyo es un prerequisito nomás, nada más, Ah, ya. Gracias. nada más. Ese es exactamente el problema, porque
las empresas que lo hacen, este análisis, se les complica, no saben si dejarlo o no como un prerequisito normal. ¿Por qué tenemos que hacerlo operacional? ¿Y por qué operacional? Porque no está dentro de la línea, no es parte para obtener alimentos, de acuerdo. Y otro criterio es que si falla, no daña directamente a la inocuidad. La puede dañar, pero no es seguro. Si falla un PCC, eso sí que es seguro que probablemente va a dañar la salud. Tiene todos esos bemoles. Yo lo encuentro un problema, y por eso hay normas que se la ganan a ella, ¿no? Y ha sido una dificultad aceptar la GFSI, pero ya está aceptada bajo ese criterio, de que se llama FCC 22000 y no ISO 22000. ¿Ya? ¿Otra Otra pregunta? consulta, Sí, a ver, ¿cómo puedo formular? Si una empresa, ¿cierto?, quisiera certificar en cualquiera de estas normativas, pero no tuviera, por así decirlo, una guía, es decir, no sé, pues a ver cómo puedes planteárselo. Es decir, viniera a un supermercado y le dijera, yo te quiero comprar tu producto y necesito que bajo esta normativa te certifiques, ¿ya? Es decir, ya. el supermercado le va a decir cualquiera, pero si no existiera esa situación y una empresa quisiera certificar alguna de estas, ¿en qué base podría guiarse para decir, ya, certifiquémonos en BRC o en IFS? ¿Cómo se podría tomar esa decisión como empresa? A eso es lo que voy. A ver ¿De si te cuál entiendo. certificar? Viene, viene tu comprador y te dice, yo necesito que te certifiques. No, ¿Eso? no, no. No, es decir, si no hubiera ese comprador, ¿cómo la empresa tomaría esa decisión? Es decir, ¿cuál certificar o no? ¿A cuál de las normas certificar? Exacto. ¿Bajo qué esquema? ¿Sí? Sí. Lo primero que yo vería es cuál es el mercado más importante al que está llegando o pretende llegar. O sea, la verdad voy directamente a la pregunta porque a mi empresa, en verdad, porque nuestra empresa se quiere certificar sí o sí en alguna normativa, ya tener la certificación fija, pero todavía no toman la decisión ni no están de acuerdo en cuál tomar, ¿Ya? porque quieren ya certificar HACCP, sí o sí, pero no sabemos cuál normativa tomar. Y nadie hasta el momento nos ha obligado a tomar una. En algún momento estuvimos con Walmart, que nos pidió IFS, ¿Ya? pero no seguimos con el control de proveedor, en este caso como por Walmart. Entonces dejamos IFS de lado. Y ¿Ya? en aquel momento tampoco nos acomodó, pero ahora sí queremos certificar en una, pero todavía no sabemos cómo tomar esa decisión. Y esta Mira, decisión la estamos tomando en enero. mira, si tu esquema o lo que ya tienes avanzado en procedimientos, documentación, se parece a alguna norma, ese es un criterio para elegir esa norma, De hecho, porque se ya parece tienes mucho algo. a la 22.000 y a la IFS porque en algún momento se tomó por Walmart. Entonces tiene como una combinación de las dos. Si tienes algo avanzado, ¿para qué ir retroceder a cero? Si ya tienes algo avanzado y te resulta familiar, te resulta conocido. De hecho, Ese es un en la criterio. misma clase anterior que usted pasó de RC, a mi persona no me es cómodo. No te Pero ahora que acomoda, claro, pasó la 22.000 me acomoda más. ¿ves? Porque tiene que De ver con hecho, eso. de los mismos 18, de los 18 puntos, la mayoría ya están implementados y revisados por, en este caso, por CRM y todo. Entonces estaría haciendo una revisión ya, quedaría menos. Eso es lo que voy. Sí, claro. Ahora, yo presenté la clase así, pero no dudes que BRC debe tener ese mismo listado puesto tal vez de otra manera. Sí, Puede con ser, otro nombre, exacto, por ¿sí? supuesto. Acuérdate que son todas reconocidas GFSI, partiendo de ahí. Entonces, no es el criterio ese de que "Chuta, no me va a servir". No, seguramente te va a servir. Entonces, el paso siguiente es cuál ya me resulta más familiar, con cuál ya me manejo los términos, los puntos los conozco, el 5.2, el 7, los prerequisitos. Tengo algo avanzado en ese estilo, me gusta esa. Ahora, ¿a qué mercado objetivo voy? Bueno, hay algunos mercados que se adaptan a tu norma y hay otros que celebran que esté justo con la norma que ellos quieren. Sí, pues acá Entonces, más que nada es supermercados, carnicerías, centrales mayoristas, ¿y es cuáles como son las normas que a ellos les parecen mejor? Eso es lo que deberías indagar tú. ¿Cuál quisieran ellos? sí, pero actualmente la mayor cantidad de ventas hacia supermercado, por así decirlo, que es casi un 50%, se basa en COSUD, a Jumbo. Y Jumbo BRC. Exacto.
Ese es el punto, tengo esa disyuntiva. Tipo Jumbo es BRC. Sí, Tienes que hacer tu... Ahora, si Jumbo cumple los criterios GFSI, debería aceptar la tuya, porque si la tuya está GFSI y la BRC es GFSI, debería aceptar la tuya también. ya. Pero siempre alguien te puede decir, oye, el Jumbo se certifica BRC en sus líneas de producción. Lo que hablábamos, por ejemplo, de los pollos asados, creo, con ustedes era en este curso, Sí, es la gaveta, ¿no es cierto? Y cómo miden la temperatura. Que alguna vez fuimos con un curso a ver cómo era eso. Eh, Ellos certifican ese proceso bajo BRC. Entonces es capaz que ellos también te piden a ti BRC. Pero si no tienes BRC, pero tienes normas reconocidas GFSI, vale. Esa es ellos la entonces, gracia de GFSI. exacto, es decir, si nosotros certificáramos bajo la 22.000, ¿cierto? Y viniera Jumbo y me dijera, te vamos a hacer una auditoría bajo BRC, ¿cierto? ¿Sí? Y hubiera quizás algunos puntos que de BRC no estuvieran, yo le podría debatir que No, estamos, si estás, no porque está aceptada completa, porque es GFSI. a eso es lo que voy. Uno le podría debatir en ese momento, auditar bajo la 22.000 y no BRC, Cuando dices 22.000, ¿qué quieres decir? a la FC, la que estamos viendo actual. Ah, eso sí, porque ISO 22.000 no te sirve No, 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 GFSI. no, no, la hizo Ya, no, exacto. ya. No, po, cuando él dice, te quiero comprar tu producto, tú le dices, nosotros estamos certificados FSC 22.000. Y para Jumbo no debiera ser ningún problema a pesar de que a él le gustaría BRC. Ya, Porque esa es la gracia de ser GFSI. ¿Te comprendo. fijas? ¿Sí? ¿Sí? Porque ¿qué pasa si tú le haces caso a Jumbo y dijeras, mira, Jumbo está enorme, ahora está abriendo un montón de supermercados en Estados Unidos, ahora como 33, creo. Entonces usted, en tu empresa, tu gerencia te podría decir, no, BRC, ¿sabes qué? Teresa, no importa lo que hayamos hecho antes, juguemos BRC. Haces BRC, te vas para allá. Y viene otro cliente y te pide FSC 22.000. ¿Qué Ahora haces? mismo si volviera a Walmart, porque Walmart se bajó venta, entonces si viniera a Walmart de nuevo y quisiera, en este caso, la IFS. Claro. Entonces, para Walmart, para Jumbo. Jumbo mandaría a los auditores que vendrían, no sé, de Puerto Rico con la norma BRC. En 2 meses más viene la otra gente de FSC mandada por Walmart. Y tú te vives permanentemente en auditoría durante todo el año, con no conformidad arreglándosela al uno, al otro. El otro día nomás hablábamos de los criterios de los auditores que a veces se arrancan un poco, te vería problemas. Eso es lo que le pasó a estos grandes conglomerados económicos que estaban llenos de este preciso problema. Entonces lo que se hizo fue, oye, hagamos un consorcio, se llamó GFSI, donde todos nos pongamos de acuerdo en qué normas vamos a reconocer, en que estableciendo una certificación con una de ellas sea equivalente a cualquiera de las que se reconocen bajo este paraguas que es la GFSI. Ese es el propósito preciso de esto. Porque si no, tú tendrías que tener para cada supermercado, en este caso es Walmart, eh, Jumbo, y te puede aparecer un tercero y un cuarto, y cada uno a lo mejor te exige su norma, y tú vas a estar con 4 auditorías anuales, invivibles. Te vas a dedicar a la auditoría y no a producir queso o lo que haces. Sí, exacto. Sí, sí, entendí, profe, sí. Esa Esa es la era la idea pregunta. GFC, esa es la idea, ¿ya? Ya. Por eso hicimos este diplomado.